independientemente de que podamos proyectar, porque traje una presentación en PowerPoint y no sé si técnicamente se logra proyectar. Lo que me gustaría, bueno, el mensaje que hoy vamos a considerar se llama Transformando nuestra realidad. Y me gustaría que estemos atentos porque vamos a predicar todos, ¿ok? Entonces, me gustaría que cuando les toque pasar, porque van a pasar todos, no los agarre yo en curva, ¿ok? Entonces, primero vamos a comenzar con una ilustración del tema que vamos a ver, y les quiero preguntar quién vio hace muchos años una película que se llamó El Karate Kid. A ver, quiero ver quién levanta la mano, quien la haya visto. Ya la vi muchas veces. Ok. Bueno, ¿quién quiere pasar a contarnos de qué se trató? La 1. La 1 brevemente, porque no se trata del karate ni de la película el mensaje de hoy, pero ¿quién quiere pasar de los que saben de los que levantaron la mano? ¿Tú? Así muy, muy brevemente de qué se trató, por favor. Bueno, pues lo que recuerdo es que era un chico que se esforzó muchísimo y a pesar de los contratiempos logró vencer al final del camino, siendo obediente a pesar de que no le gustaba lo que tenía que hacer. Le dolían los brazos o hacía esfuerzos que no comprendía al final. Era desobediente que cuelga la chamarra y no la quería colgar, hasta que se dio cuenta que obedeciendo iba a lograr el triunfo. Entonces, más o menos así, era muy amoroso con su mamá y muy obediente con las personas que le indicaban qué hacer, ¿no? Más o menos. Bueno. Gracias, mami. Bueno, gracias, David, que ya se logró proyectar. Y les quiero compartir algo breve, paréntesis. Cuando estaba yo aquí, ahorita en un momento durante la alabanza, tuve un pensamiento que les quiero decir que qué bueno que está David aquí con nosotros, porque lo estaba viendo cómo sirve al Señor, que estaba dirigiéndonos en la alabanza. Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros. Yo pienso que no soy el único que lo llega a considerar. Bueno, entonces aquí tenemos una foto de la película, para los que no la vieron, para los que se acuerden. Es de mi generación, o sea, es una película de los 80s, cuando yo era, cuando salió tenía yo como 12 años. Ahorita ya tengo 46, imagínense cuánto tiempo de esa película. Bueno, entonces le damos Enter, por favor. Ay, no, pero nos regresamos a... Es que sí está diferente el formato. Ok, bueno, ahí como está en esa. Disculpen el tema técnico que les digo. Bueno, el asunto es que realmente mi opinión personal sobre el karate es que yo no lo recomiendo, aunque tenga algunas cosas buenas. Me acuerdo que mis papás me inscribieron cuando yo era niño, pues ellos con una buena intención, para que uno sepa cómo defenderse. Desde aquel tiempo existía el bullying, lo que ahora así se le llama, o sea, gente naca que molesta a los demás. Ese es el bullying, y ya se vuelve actualmente algo muy severo que hasta asesinatos llega. Antes sí existía, pero yo pienso que cada vez se pone peor. De todas maneras, aún con eso yo no recomiendo el karate, porque me acuerdo que cuando yo iba, al principio, la gente bien intencionada que enseña ese deporte decía, siéntense, hínquense, crucen sus piernas y piensen en quién sabe qué concepto oriental. Y fíjense que yo en ese tiempo, tenía yo 6 años o 7, en ese tiempo yo todavía no conocíamos al Señor de una forma como ahora, no éramos cristianos en la familia, pero yo me ponía a orar realmente cuando venía ese momento de ese ejercicio mental, de concentración. Yo realmente le oraba a Jesús y decía, pues si en algo voy a pensar ahorita, pues... Señor, por favor, ayúdame, porque además no me gustaba no me gustaban los golpes, no me gustaba. Y además también habían mujeres, no me sentía bien de pelear ahí con mujeres, o sea, no. Y además, que no era yo muy bueno para eso, o sea, entiendo y se los agradezco a mis papás que me llevaron, pero no lo recomiendo principalmente por esos conceptos extraños, desde mi punto de vista, de poner la mente en blanco y pensar en conceptos orientales. Siento que eso puede abrir una puerta. Esa es una puerta al mal. Esa es mi opinión personal. También he visto que independientemente de que después ya fui superando y seguí cierto tiempo ahí, realmente aprender un deporte como el karate es muy limitado, porque el karate nos puede librar de una enfermedad, aunque sea el maestro Cinta Negra Quinto Dan y así muy,
el karate nos puede, o bueno, la musculatura, o estar así todo, como estuvo Schwarzenegger en su momento, puede resolver un matrimonio cuando hay algún problema. Pues eso no es lo que lo resuelven. De hecho, el objetivo principal o la enseñanza principal de esa película no era que la fuerza estaba en su físico. Si quieres pasa, si quieres ven, porque acuérdense que vamos a predicar todos hoy. Bueno, para mí el objetivo principal de esa película fue dejar la enseñanza de que la fuerza no está en el físico, sino en el interior. Entonces ahí esa actividad es de mucha disciplina, de mucho orden. Entonces el maestro que encargó de entrenar a este chico que era molestado por sus compañeros no se creía físicamente capaz de poder vencer a la persona que lo molestaba, ¿no? Entonces el maestro le enseñó disciplina y le enseñó que la fuerza no estaba en su cuerpo, sino en su mente. Entonces a él le costó mucho trabajo porque no, como comentó Kariane, no estaba como que acostumbrado a obedecer y a seguir ciertos lineamientos. Entonces el maestro le dijo que siguiendo ciertos lineamientos y disciplinándose, él podía llegar a lograr lo que se propusiera. Entonces para mí como que eso fue el mensaje principal de esa película. Gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, entonces, si nos pasamos por favor hacia la otra lámina. Ok. Bueno, entonces les digo, realmente es solo una ilustración esto que les quiero decir, que el deporte, en este caso el karate o cualquier otro que en su momento llegué a practicar, aunque no lo parezca, no, realmente nunca ese tipo de soluciones temporales resolvieron. Fue muy temporal lo que podían resolver. Tarde o temprano tenían algún inconveniente. Entonces, bueno, continuando con lo que les quería comentar, realmente nosotros tenemos en Cristo mucho mejores recursos para me parece que ya se trabó. Mucho mejores recursos para. Ay, gracias. Ahí no se alcanza a leer porque realmente la foto, si quieres nos podemos regresar a la anterior si se deja. Ándale, aquí, la que sigue. Bueno, entonces lo que les quiero decir, que aquí la tengo, es que le saqué foto porque pensé que iba a pasar esto probablemente, ¿no? Bueno, sí, aplicando la fe. Miren, en 2 Corintios 10, del 3 al 4, y se los leo aquí, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Para quien lo quiere buscar, está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 4. Entonces aquí lo que Dios nos enseña es que aunque exista la película de Karate Kid y si haya gente en la vida real que sea muy capaz, ahí lo tenemos. Gracias, David. Ahí lo estamos logrando. Por favor, quien ¿me ayudas, Horacio, a leerlo otra vez? Si quieres pasar aquí con nosotros a compartirnos este versículo. Es el primero, por favor. Hay que leer. Hola, buenas tardes. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, nuestro Padre, no las del mundo. 2 Corintios 10, 3, 4. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hasta ahí le dejo. Muchas gracias, Horacio. Aquí, bueno, ya les digo, se descuadró la presentación, pero como nos dijo Horacio, aquí el asunto es que es para mí es muy bueno y muy padre que esto sí es verdad. El Karate Kid es una ficción. Lo del karate está muy limitado aún para los que son en la vida real gente pues admirable por su dedicación a esa disciplina, pero más admirable lo que Dios hace en nuestra vida, porque Él nos permite, y eso es por fe, que orando no nos tengamos que pelear, que orando salgamos a la calle y nadie nos asalte, que orando tengamos un carácter que podamos dominar en vez de ser un naco pegalón, ¿no? Entonces, en
el siguiente versículo que no se alcanza a ver ahí, lo completo, que lo empezó a decir Horacio, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que es primera de Corintios 2 al 13. Y por ejemplo, cuando les voy a poner un ejemplo. Dios me ha dado un jefe muy buena onda. Que Dios me ha permitido que ese jefe que tengo actualmente sea buena onda conmigo, y me parece que es una persona que trabaja muy bien. En una ocasión yo necesitaba tener su atención porque hay tanto que hacer en el trabajo y cosas importantes que yo le quiero decir, y él está muy ocupado y a veces pues no me da la atención que yo quisiera, y lo entiendo. Sin embargo, como había una ocasión que yo realmente necesitaba decirle cosas muy importantes del trabajo, le pedí al Señor, le dije: por favor, ayúdame, que cuente yo con toda su atención, que por favor me escuche. Porque habían algunos días que yo había querido hablar con él y no se había podido, y él no había estado atento y así. Y fíjense que como oré, sucedió. Gracias a Dios me puso atención, toda la atención, y me apoyó. Entonces, esas cosas no son coincidencias, eso es lo que Dios hace a favor de la vida de todos nosotros, que somos sus hijos. Entonces, es más sencillo para quienes ya estamos en Cristo recurrir al Creador del universo, que es nuestro Padre, para que las circunstancias sean a nuestro favor, que recurrir a las armas humanas. Por ejemplo, que yo fuera muy barbero con mi jefe. A mí sí me gustaría invitarlo a comer, pero no por barbero. Y lo que enseña el mundo en ciertas recomendaciones que hay de gente que no conoce a Dios es: sé un lambiscón con tu jefe. Te puedes ganar a tu jefe siendo un barbero. Pero realmente eso no va de acuerdo con lo que Dios nos enseña. Y es más sencillo para los que vamos avanzando en nuestra relación con Dios, como dice aquí, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso se llama este mensaje Transformando Nuestra Realidad, porque nosotros, a través de las armas que Dios nos ha dado y su influencia de amor sobre nuestra vida, con lo eterno que es en la comunión espiritual con Él, podemos transformar lo material, que es lo que se ve con los ojos físicos. Y así como Él me dio favor con mi jefe, que le agradezco a Dios por la vida de mi jefe, solamente fue porque Dios quiso que yo tuviera gracia delante de mi jefe, que me puso atención, y porque Él quiere oírme mis necesidades, y porque yo le dije: Señor, ayúdame, por favor, necesito que mi jefe me ponga atención. Y así con cualquier cosa. Necesito que me ayudes a pagar la deuda, necesito que sane tal persona, necesito todo lo que necesitamos, que dependamos de Dios al 100%. Ok, le damos enter a la siguiente, a ver qué tanto podemos ver. Ok, bueno, aquí si quiere, algún voluntario que pase, que no haya pasado. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y no tenía forma. La oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que aparezca la luz, y apareció la luz. Génesis 1:1-3. Muchas gracias. Muchas gracias. Les digo que hoy nos toca compartir a todos. Gracias. Bueno, aquí yo escuché una predicación con Sandy relativamente reciente, de un pastor que dice que cuando pasó esto, Dios no se quedó, para que aprendamos nosotros cómo hablar, Dios no se quedó diciendo: qué barbaridad, qué oscuridad. Porque ahí dice: la oscuridad, la tierra estaba desordenada y no tenía forma. Y la oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto viene en Génesis 1, al principio de cuando leemos la Biblia. Y dice que este pastor que escuchamos esa predicación dijo que Dios, su actitud y su corazón no fue: qué desorden. O sea, en la Biblia no dice que Dios haya dicho: qué oscuro está esto, qué bárbaro está aquí, hecho un desastre. Dios estaba ahí viendo, que no dijo: qué abismo tan profundo, no me vaya yo a tropezar. Así está. O sea, imagínense, todo estaba muy mal. Pero lo que Dios dijo fue: que aparezca la luz, que sea la luz. ¿Y qué pasó?
apareció la luz y Dios puso orden y Dios empezó a hacer todo lo que podemos aprender leyendo Génesis. Y en el siguiente versículo, que se los voy a leer porque ahí viene también así descuadrado, dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, salud, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Pero no es un poder como lo vemos en las películas o como pasa en la vida real, de que, como en la de Karate Kid, mientras más poder tenían los nacos que molestaban al Karate Kid, más sangrones con él y más duro le pegaban y así. O la gente asesina, o la gente que golpea a sus esposas, o los que son mala onda en la vida. No es ese el poder. Los abusadores, como decía la señora esa, que yo no soy abusadora. No, yo no soy. Nosotros no somos abusadores, ¿no? Entonces, lo que Dios quiso es que ejerzamos su poder al criterio de Dios. Y que si tenemos un problema en nuestra vida, así como Él lo hizo, porque estamos hechos a su imagen, y en nuestra vida hay un desorden, o se ve la profundidad del abismo, así en metáfora, ¿no? De, ay, el abismo, el drama. En vez de decir qué enfermedad, qué situación, qué deuda, qué reto, qué bárbaro, aquí ya se acabó todo, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, eso, que mejor digamos que sea la luz ante esa situación, porque nuestro Padre es Él y le heredamos todo lo bueno, porque nos hizo conforme a su semejanza. Así como yo me parezco a mi mamá, que vean qué tipazo porque vean a mi mamá. Pues nosotros todos, también qué tipazos y qué grandes mujeres somos mujeres de primera, porque nos parecemos a nuestro papá, que ante el desorden o ante la oscuridad o ante el desastre, Él dijo que sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Pero lo habló. No nomás lo pensó así como que lo diré, no lo diré. Lo dijo con poder, que sea la luz, y fue la luz. Entonces nos seguimos a la siguiente lámina, ojalá que se pueda ver, por favor. Esta se ve muy bien, mira. Entonces, por favor, Omar, te pido, desde allá donde estás, ¿podrías venir a compartirnos esto que nos estás haciendo favor de proyectar? Esta versión es son versiones que yo entiendo un poquito más claramente. A lo mejor si ustedes ven la versión Reina Valera, no coincide toda la redacción, pero es la misma idea. Muchas gracias, Omar. Por favor. Sientan orgullo solo de esto, de conocerme bien. No sé. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, y obedeciendo al pie de la letra, solamente así tendrás éxito. Juan 1:8. Dichoso todo aquel que se deleita en la ley del Señor, la medita día y noche. Son como árboles junto a las riberas del río, que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:1-3. Muchas gracias, Omar. Bueno, esto lo puse porque ¿de qué manera podemos nosotros saber cuál es el criterio de nuestro Padre? Pues Él dice, sientan orgullo solo de esto. Si alguien se quiere sentir orgulloso, igual pensando en el Karate Kid, digo, me gusta la película. No es porque, soy el cinta negra, o soy el más guapo, o el más inteligente, o el que se come más hamburguesas en 10 minutos, o no sé de qué orgullo pueda tener la gente, pero dice, si quieres sentirse orgulloso, de conocerme bien, dice Dios. Pero ¿cómo puedo conocer a Dios? Leyendo la Biblia. Esa es la forma, desde mi punto de vista, la fundamental para conocerlo, aunque hay otras. Y Él mismo lo recomienda en Juan 1:8, como nos dijo Omar, que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué será? Porque nos tenemos que comer la Biblia. O sea, sí la tenemos que devorar en el sentido figurado de hay que leerla mucho. Pero dice así, yo lo entiendo, porque la tenemos que hablar.
Dice, nunca se aparte de tu boca este libro. Medita en él día y noche y obedécelo al pie de la letra. Dice al pie de la letra, no lo que me convenga. ¿Y por qué? Porque como Dios nos ama, dice, quiero que te vaya bien. Solamente así vas a tener éxito. Más allá de esa película o cualquier cosa que uno aprende que no involucra a Dios, pues más allá de aprender a encerar, que decía wash off, wash out y todo eso, o wax off, o no sé qué, estos son las verdaderas instrucciones de vida que podemos adoptar y que sí son de verdad. Y el otro dice, dichosos, muy, muy felices pueden ser todos los que se deleitan en la ley, en la palabra de Dios. Los que la meditan día y noche, o sea, no tiene que ser nada más aquí cuando nos toca escuchar en Manantial, que solo es un día a la semana. Dice diario, en el día y en la noche. Dice, porque así vas a ser como un árbol junto a un río que da delicioso fruto todo el año, cada estación, que sus hojas no se marchitan y todo lo que hace prospera. Nosotros queremos ser así, nosotros queremos que nuestra familia sea así, nosotros queremos que nuestros hijos sean así. Yo veo y desde ahora mis hijas van a ser así. Porque van a estar cerca de Dios, porque van a dar fruto para Él, porque no se va a marchitar su vida, porque todo lo que hagan va a prosperar. Y no porque aprendan karate, porque aprenden a conocer a Dios y de eso van a estar orgullosas, de conocer a Dios, más que conocer a su papá o a Dios, que conozcan a Dios. Y así con cada uno de nosotros. Entonces le damos enter, por favor. Entonces me llama mucho la atención que ahorita estamos viendo una serie del Karate Kid, Sandy y yo, porque sacaron una serie con los actores actuales, los mismos actores originales de continuando la historia. Está muy padre para mí, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que ahí están recordando y está enseñando el Karate Kid ahora a su hija, porque tiene una hija. Le dice, oye, cuando quieras dar un golpe, agarra tu mano, y se acuerda de cuando le enseñaba el chinito. Dice, agarras tu mano y la tienes que poner así, derecha, y cuando vayas a dar un golpe, tienes que plantarte bien y entonces giras toda la cadera, y el chiste es que el punch está en una sola pulgada, y eso es lo que me enseñaban a mí cuando iba a esas clases. Ahorita yo creo que yo tendría más punch porque como mi cadera está más rellena, yo creo que si me planto bien y giro, es como todo el mundo, ¿no? Así. Bueno, gracias por atender mis imaginaciones. Pero gracias. Bueno, entonces hay un punch que enseñan en el karate, pero Dios, que yo lo veo esto que estoy compartiendo como una clase de verdadera, ¿qué les diré? Una clase de Dios para la vida, de cómo tener victoria en la vida, de parte de Dios. Entonces, dejando la analogía del karate tantito, el punch, que ahorita estoy considerando que Dios nos da, primero que tengamos fe, porque si no tenemos fe va a costar más trabajo. Pero el principal es Dios mismo, su presencia en nuestra vida, el Espíritu Santo. Y aquí dice, ese lo voy a leer, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, que esto lo dijo Jesús, porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, que es parte de nuestro crecimiento, de nuestra comunión con Dios, llega un momento en el que recordamos los versículos cuando estamos en la vida, digamos, en la vida real, ante un problema, ante un reto, alguna cosa fea. Y Dios nos recuerda su palabra. Entonces, por ejemplo, dice, cuando veas a alguien que está enojado, la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, sí nos ha pasado, y si no, pues ya les pasará. A mí me ha pasado que cuando estoy en una situación, acuérdate que habla quedito. Si ves a este cuate enojado, tú habla quedito, porque la respuesta blanda aparta la ira. ¿Y quién me está hablando? ¿Mr. Miyagi? Claro que no. Es Dios, que es el Espíritu Santo, que dice, les enseñará todas las cosas. Lo que no sabemos nos lo va a enseñar, y lo que ya nos enseñó nos lo va a recordar. Entonces ese es el verdadero punch que podemos tener en la vida. Creerle y además tenerlo a Él. Porque si nos aprendemos la Biblia de memoria sin Dios, eso trae muerte y no trae la vida que Dios nos quiere dar. Entonces le damos enter, por favor, Omar. Ok, ahora me gustaría, si quiere pasar, por favor, yo creo que alguien que su nombre empiece con S, que acabe con L. Yo creo Samuel. Bueno, por favor. Por favor,
nada más lo que se alcanza a leer porque pues ya. Sí, dice, con esa actitud de quienes creen en Dios, nosotros declaramos lo que creemos, como está escrito, creí y por eso hablé. Cada uno, bueno, mira. Muchas gracias, Samuel. Bueno, en esta parte, continuando con lo que podemos ir aprendiendo de Dios, de cómo, ahora sí que, cómo contraatacar en la vida cuando el enemigo nos quiere hacer la vida de cuadritos. Dice, con esa actitud de quienes creen en Dios, que nosotros creemos en Dios, declaramos lo que creemos. Como está escrito, creí y por eso hablé. Entonces, es muy importante que cuidemos lo que hablamos, porque aquí dice que creí, ¿qué creí? Pues lo que Dios me está enseñando, y por eso hablé. Entonces, Dios nos pone el ejemplo en lo de la luz. Él habló y la oscuridad se fue. Primero porque Él mismo es la luz, y ya se acabó la oscuridad. Entonces nosotros, cuando haya algo oscuro en nuestra vida, porque creemos que Dios es luz, vamos a hablar luz. Porque creemos que Él es nuestro Padre, vamos a hablar lo que Él quiere para nuestra vida. Pero sí hay que hablarlo, porque ese también es una enseñanza. Porque ¿de qué sirve que diga, sí te creo, Señor, y cuando tenga un problema de que quiero que sane mi familiar, diga, uy, qué enfermedad de muerte, yo creo que ahorita se va a morir? Porque luego se nos sale sin querer, ¿no? O los inconscientes que pueden llegar a suceder hay gente que se equivoca, cualquier error que cometa y, que dicen, se llaman menso, ¿no? A sí mismos, menso y tonto y goofy y lo que quieran decirse a sí mismos. Hay que tener cuidado y tenemos que ir aprendiendo de hablar lo que Dios nos enseña a hablar. Y en esa otra parte que se borró, es un proverbio que ahorita les voy a decir cuál es. Que dice, cada uno recibe el fruto de lo que habla. Proverbios 12:14. Y aquí me acuerdo que hace tiempo, hace como 10 años, a un trabajo al que fui, me dijeron, bueno, ¿y de cuánto es tu presupuesto? Pues de tanto. Estaba yo soltero y gastaba menos que estando casado. Pues de tanto. ¿Y entonces cuánto quieres ganar? Y les dije una cantidad muy, como ya me habían confesado, les dije una cantidad muy cercana, muy baja a lo que era ese presupuesto. ¿Y saben qué me pagaron? Lo que dije. Y la verdad estuve yo muy arrepentido de mi desempeño en esa entrevista. ¿Y quién dijo eso? Yo. Y aquí que nos enseña Dios, cada uno recibe el fruto de lo que habla. ¿Y saben ahora qué me ha permitido hacer Dios en cuanto al trabajo? Hablar lo que, así. ¿Cuánto quieres ganar? 3 veces más que usted, o algo así, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque eso es palabra de Dios, no es recomendación de un libro de alguien, de un señor o de una persona, aunque sea una eminencia. Es la palabra de nuestro Dios. Entonces, si nosotros aprendemos a aplicar esto que Dios nos enseña, realmente vamos a tener mucho punch en nuestra vida. Y por eso aquí puse Life is good, que es lo que dice, la vida es buena, la vida es bonita. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Cómo te va? Pues bien. Como dice nuestro pastor, ¿cómo estás? Bien y de buenas. Y hace poco leí en un grupo de oración en el que estoy, que científicamente, algo así como que científicamente, las células oyen. Entonces nosotros podemos hablar a nuestras células y decir, vive en el nombre de Jesús, regenérate en el nombre de Jesús. Entonces, si le damos enter, por favor, Omar. Ok, entonces, este es un ejemplo de, que también lo voy a leer, de cómo yo también veo que Dios nos pone ejemplos de lo que Él hace y quiere que aprendamos a hacer en nuestra vida a partir de lo que hablamos. Entonces, aquí en Ezequiel 37, dice Ezequiel, que es un profeta, que nosotros aquí en Manantial hemos aprendido que profeta es alguien que habla de parte de Dios. Entonces este señor habló de parte de Dios, pero todos nosotros podemos hablar de parte de Dios. Simplemente si leo un versículo y con ese versículo bendigo a mi hija, estoy profetizando, porque estoy hablando de parte de Dios.
Entonces, con esa idea me gustaría que consideremos esto. Dice, la mano de Jehová, del Señor, vino sobre mí y me llevó en el Espíritu Santo, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Si nos imaginamos como si fuera una película, imagínense cada uno de ustedes que Dios los levanta y los lleva volando a un lugar que en vez de que sea Disneylandia, está todo tétrico. Porque yo pensaría, ay, Jesús me cargó, me va a llevar a Disney, o me va a llevar a Cancún, o a dónde. Pero no, llega y llevó a Ezequiel a un lugar bien tétrico, lleno de huesos, como de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos, no nada más verlos, sino ahí pasando junto a las calacas, ¿no? Y eran muchísimos, no era un huesito de pollo, eran muchísimos huesos ahí, secos. Yo creo que si eran 4D, la película olía horrible. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Imagínense que a cada uno de ustedes va, los lleva, y ¿qué le contestarían? Pues no sé, Señor, ¿no? Le dice en esta persona, o a lo mejor yo creo que no, yo creo que no. O sea, honestamente, ¿qué le contestaríamos? ¿Quién sabe? Cada quien. Pero le dijo Ezequiel, Señor Jehová, o Señor Jesús, o Espíritu Santo, tú lo sabes, yo no, pienso que... Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Dios. ¿Y qué creen que les fuera a decir? Síguete secando y hazte polvo, como en la película del Avengers, que todos se hicieron polvos así. Entonces, ¿qué será lo que Dios, cuando quiere que profeticemos, porque todos podemos profetizar y hablar de su parte, le dijera a ese hombre, a esas calacas? Y dice, así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Entonces le damos otro enter, por favor, Omar. Dice, y les voy a poner tendones, y les voy a hacer subir a que le tengan carnita, y los cubriré de piel. Habemos unos que Dios ya hizo en nosotros, nos puso carnita, y conforme pasa el tiempo veo que me va poniendo más carnita. Y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Dios, que yo soy Jesús. Y entonces imagínense que este señor, Ezequiel, o que cada uno de nosotros está en ese lugar todo tétrico, y decirle a esas calacas horribles lo que dice Dios, pues bueno, o sea, a lo mejor no era lo que se nos hubiera ocurrido a nosotros. Y dice, profeticé, o sea, obedeció. Dijo lo que Dios quería a esos bola de calacas, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, o sea, mientras yo decía lo que Dios dice. Y he aquí un temblor. Entonces aquí para mí está muy lindo, porque miren, Damaris, si ustedes saben, tuvo problemas desde su parto y todo su primer año y medio, malos diagnósticos y situaciones ahí bien feas. Pero saben que Sandy y yo no decíamos, ay, qué diagnóstico, o como les digo, como si Dios hubiera dicho, ay, qué profundidad del abismo, ay, que sí lloramos y sí nos lamentamos, porque es horrible escuchar eso de un hijo, y a cada rato tener que llevarla tan chiquita a que la piquen, a que la saquen radiografías, de que horrible está. Pero mírenla, gracias a Dios, está gordita, está maciza, está bien bonita, y va a seguir mejor todos los días de su vida. Porque cuando Sandy y yo hablamos y profetizamos en este sentido, como lo estamos aprendiendo, lo que Dios dice sobre su vida, espiritualmente hay un ruido, hay un temblor, porque Dios se mueve a favor de mi hija, y todo lo que se ve seco y de calacas y de muerte va a hacer vida sobre su vida y sobre la de Alessi y sobre la de todos nosotros, en lo que sea, porque ¿qué se puede levantar ante Dios? ¿Una deuda de dinero? ¿Qué? ¿Una enfermedad? Lo más feo que nosotros podamos pensar. Mejor voy a profetizar y voy a saber que aunque no oiga, va a temblar para que haya vida en lugar de muerte. Va a haber un ruido de la voz de Dios para que haya vida en lugar de muerte. Y todos podemos profetizar. Está a nuestro acceso en cualquier momento.
Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y habían tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y aquí yo lo que entiendo es que no es suficiente que nada más apliquemos el conocimiento y nos aprendamos de memoria la Biblia sin valorar al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Señor, que Él es una persona, que habita en nuestro corazón, que Él es el que manda, que Él es el que nos ama. Necesitamos a su Espíritu Santo porque dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿De qué me sirve saberme la Biblia si voy a ser una gente vana? Mejor tengo al autor de la Biblia, que es Dios, el amor en persona, a Cristo, y eso va a edificar. O dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, saber la Biblia sin Dios no sirve. Pero el Espíritu Santo trae vida. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven, por favor, de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me mandó, o sea que ese Señor sí fue obediente. Como le mandó el Señor, dijo, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Le damos enter, por favor, Omar. Muchas gracias. Me dijo luego, hijo de hombre, o nuestra, si queremos imaginarnos ahí que somos el de la película, Fer, Belén, así todos. Todos estos huesos son la casa de Israel. Y si reemplazamos el nombre de Israel, porque es el pueblo de Dios, por nuestro propio nombre, dice, todos estos huesos son tu propia casa, Alex, o David, o Toñita, o tu propia vida. Dice, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos, ¿no? O me va muy mal, ay, qué enfermedad, ay, qué deuda, ay, qué situación, ay, qué problemón, ay, nanita, todo eso. Y así, ay, todo se ve seco, ya no tengo esperanza. Ay, 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 mundo cruel, ya nunca te veré, ahorita me aventaré al metro, ahorita, todo eso, todos esos dramas, somos todos destruidos. Dice, pero tú profetiza y diles, así ha dicho Jesús. Aquí, yo abro estos sepulcros, y ahí pon tu nombre, Horacio, o Tania, Samuel, y te haré subir de tus sepulturas, o sea, de esa situación de pérdida, y te voy a traer a tu casa, o sea, conmigo, en mis brazos. Me dice Sandy que el papá de Danilo decía, ven aquí y encontrarás amor, que su abuelito le decía, ven aquí y encontrarás amor. Pues es que sí es cierto, con Dios sí. Y te traeré aquí a tu casa, y sabrás que yo soy Jehová, cuando abra tus sepulcros y te saque de tus sepulturas, amado mío o amada mía. Y pondré mi Espíritu Santo en ustedes y vivirán. Nada de que no hay otra manera. Conmigo así va a ser y punto. Mis hijitas son simpáticas a veces, hay que corregirlas, porque en la casa ha existido la frase de haz esto y punto, ya. Y luego ellas también dicen, que quién sabe qué, cuando no quieren hacer algo y punto. Pero bueno, imagínense cuando Dios dice y punto. O sea que aquí dice y vivirán y punto. Nada de que es que Señor, no, ya. Ya, bájale y ya vivirá. Porque yo lo digo y porque yo soy Dios, así va a ser, te va a ir bien, punto. Y los haré reposar sobre tu tierra. O sea, van a descansar. Y sabrán que yo, Jehová, yo Jesús, yo el Espíritu Santo hablé y además lo hice. Dice el Señor. Entonces aquí por eso digo que es muy importante que vayamos aprendiendo. Dice, hablé. Entonces es muy importante que para que transformemos nuestra realidad, hablemos lo que Dios dice. Hablemos su palabra. Entonces me gustaría que hagamos ahorita un ejercicio. Si alguien me presta, por favor, su Biblia. Mami, ¿me la presta? Entonces, gracias. Esto yo lo aprendí de nuestro pastor, que me enseñó que cuando quiera bendecir a la gente que amo, pues declare la palabra sobre ellos. Entonces es más fácil porque la verdad ya está hecho, no tengo que inventar el hilo negro, ni una oración muy rimbombante de, oh Señor, aquí tu hijo César Alejandro Aguirre Delgado, nacido en 1973, que yo como frutos y verduras, me alimento sanamente y te amo, así. En vez de todo eso, mejor leo la Biblia, que esa es infalible. Entonces, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, porque Él mismo nos lo enseña, le habló a unos huesos secos y se hicieron gente.
viva porque llegó Él. Entonces nosotros también en cualquier situación podemos traer la vida. ¿Cómo? Que el Espíritu Santo esté en nosotros, en lo primero, que tengamos fe después. Y aquí me gustaría que lo apliquemos, que cada quien pase ahorita para hacer esta práctica. Voy a empezar, pero lo que me gustaría es que lo hagamos conscientemente de que vamos a bendecir Manantial y vamos a bendecir a cada familia representada. Aquí, por ejemplo, yo voy a bendecir a Manantial y además voy a bendecir empezando por Sandy, por mis hijas, por Alessi, por Damaris, por mi mamá y mi familia. Y así, cuando lea Tania, pues igual. Entonces, a ver si alcanzamos a pasar todo, yo creo sí. Vamos a declarar la palabra de Dios en nuestro hablar para hacer esta bendición. Entonces voy a empezar. Cada quien va a leer solo 2 versículos, pero orando. No es leer el Salmo, que es el 91. Ajá, aquí lo tengo. Cada quien va a pasar y va a leer. Entonces, aquí va el ejemplo. Este salmo dice: el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Entonces la manera de aplicarlo es Manantial, toda la gente que está aquí, y Sandy, y Alessi, y Damaris y yo, o simplemente Manantial y mi familia, habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, y le decimos a Jesús: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Y así ya las estoy bendiciendo. Entonces voy a empezar, y por favor, no importa que se nos trabe, aquí nada más es practicar, simplemente decirlo con esta intención. Entonces ahí va. No es el que está proyectado, es el que está aquí. Entonces, en el nombre de Jesús, yo bendigo a Manantial y a mi familia, porque habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y todos le decimos a Jesús: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Entonces, así en orden, pasa, Belén, por favor, a leer. Nada más 2 versículos, los que siguen. El 3 y el 4. El 3 y el 4. Él librará a Manantial y a mi familia del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas cubrirá a Manantial y a mi familia, y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. Gracias. Ahora seguimos, por favor. El 5 y el 6. Gracias. Manantial y mi familia no temerá del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gracias. Tania, por favor. El 7 y el 8. El 7 y el 8 aquí. 7 y 8. Pero aquí, ¿cómo le digo? Dices, si quieres te guío. Dices, Manantial y mi familia. ¿O cómo? Bueno, podrán caer a nuestro lado. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas Manantial y mi familia estarán protegidos, no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos. Muchas gracias. Gracias. Ok. Vamos con... Porque Manantial ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No vendrá sobre Manantial mal, ni tampoco plaga tocará su morada. Muchas gracias. Ahora seguimos, Toñita, por favor. El 11 y el 12. El 11 a Los Ángeles. Manantial y mi familia, Dios pone a sus ángeles, dará orden acerca de Manantial y de mi familia, de que guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán. ¿Sí? Sí. Gracias. Faltó aquí para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Bien. Ahora seguimos. Mami. El 13 y el 14.
Sobre el león y el áspid pisaremos manantial y mi familia, y hollarán al cachorro de león y al dragón, por cuanto en manantial y en mi familia has puesto tu amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Gracias. Horacio, ¿quieres pasar o mejor? No, está bien. Ya pasó hace rato. Ahora, Fer, por favor. El 15 y el 16. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Amén? Muchas gracias. Bueno, aquí se acabó el Salmo. Pero qué bueno que podemos hacer esto, porque si teniendo a Cristo en nuestro corazón y teniendo fe, hablamos esto, va a suceder. Entonces, por ejemplo, yo he orado porque quiero vivir muchos años. Le he pedido al Señor, por favor, sáciame de larga vida. Por favor, muéstrame tu salvación. Y esa es una oración infalible, porque es la misma palabra del Señor. Porque quiero y voy a ver a mis hijitas cuando se casen y cuando ahí las voy a llevar al altar y a mis nietos, porque Dios lo dice. Porque nosotros, lejos de ser unos huesos secos, somos gente con carne, con tendones, con la vida que nos da el Espíritu Santo. Entonces, esto que les digo es una práctica o una clase que Dios nos da, que es mucho mejor que las que tomó el Karate Kid, ¿no? Que nosotros con esto podemos, como está escrito en la palabra de Dios, destruir las fortalezas, darle cráneo a todos los nacos enemigos nuestros y del Señor que nos quieren molestar. Esos están acabados. Podemos emplear esa disciplina que es Dios. Sí, claro. Sí, entonces, pues ese es el mensaje, que por eso se llama transformando nuestra realidad. Porque así, como acabamos de leer ahorita, si lo tenemos como una práctica, las situaciones de la vida materiales se someten a lo que es la palabra de Dios, que es eterna. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias.